Buenas a todos. Fue el mejor mediocampista del mundo y no hace mucho que ha empezado su experiencia en los banquillos. Hoy os voy a hablar de Xavi Hernández. Lo conozco bien, lo he disfrutado y lo he sufrido en un terreno de juego, pero hoy os voy a hablar del Xavi entrenador. ¿Qué premisas tácticas le gustan? ¿Cómo juegan sus equipos? ¿Qué valores quiere imponer a sus conjuntos? ¿Cómo está jugando en el Al-Sadd? ¿Qué sistema o sistemas de juego utiliza? Hoy os voy a hablar de un entrenador que tiene el futuro escrito. Tarde o temprano va a entrenar al primer nivel. Tarde o temprano va a entrenar el Barça. Y hoy os voy a acercar cómo le gusta jugar, cómo juegan sus equipos y cómo le gusta ver el fútbol. ¡Empezamos! Bien, antes de entrar en lo táctico, antes de entrar en la pizarra, es importante resaltar su filosofía de juego, una filosofía de juego que obviamente va muy ligado a lo que era, lo que fue el Xavi futbolista. Amplitud permanente en todas las fases del juego, en salida de balón, también en ataque, generación de triángulos constantes y balón, mucho balón. El balón es la base de todo, la base sobre la cual se organiza todo, tanto la salida del juego como la evolución, como la presión, la fase defensiva. Y los equipos con mucha proactividad para todo, para mandar en el partido, para mandar cuando se tiene el balón y proponer, pero también cuando no se tiene el balón para intentar recuperarlo rápido en base a todo lo que hemos dicho, esta amplitud, esta profundidad cuando se dé la oportunidad, esa asociación entre todos los futbolistas corta y larga y sobre todo esta capacidad para mandar, para ser dominador y para someter al rival. Bien, y ahora sí, pasamos a la pizarra y lo primero que vamos a hablar es del sistema de juego. Una vez hemos hablado de la filosofía, sistema de juego, normalmente empezó Xavi en el Al-Sadd con el 4-3-3, el sistema que él más conoce, pero desde hace un par de meses que está utilizando el 3-4-3 o un sistema híbrido, luego vamos a entrar, pero es un sistema, ambos sistemas que puede ir cambiando a lo largo de los partidos, dependiendo de la situación, del contexto, del rival, de muchas cosas, pero que de alguna manera tienen los mismos rasgos característicos de fútbol, siempre triángulos, siempre la defensa es la que tiene que comandar el inicio del juego, la amplitud de extremos, así que ahora vamos a entrar un poco más en detalle, pero lo que hemos hablado en la filosofía, estos conceptos tienen que estar siempre. La salida del juego, vamos a lo que es el inicio de todo ello, y es para sacar el balón jugado, obviamente siempre el portero saca el balón con los pies, centrales se abren, laterales también muy abiertos a una altura diferente, normalmente a la misma altura que el pivote, y ya creamos varios triángulos para la salida. A partir de aquí, imprescindible en Xavi, los dos interiores no vienen a buscar si no es necesario, no, nunca, es básico, eso es básico para Xavi, sino que tratan de estirar, tratan de recepcionar detrás de la línea de medios rivales para obligar o crear la duda, para obligar a que el equipo ya se hunda, el equipo rival se hunda. A partir de todo ello, una vez tenemos eso, es juego de posición puro, se generan espacios, campo grande y triángulos. A partir de aquí son los centrales los que deben pilotar el inicio del juego. Por eso es muy importante los equipos de Xavi que ambos centrales tengan buena salida de balón, diestro y zurdo a poder ser, si no, buena salida de balón y rápidos para poder defender luego los espacios, Pero tienen que pilotar, tienen que entrar en campo contrario, el pivote aguanta, el pivote se separa para ser línea de pase, para mantener estos triángulos en el juego de posición y de alguna manera provocar el salto de un rival. Cuando hay salto de un rival ya se inicia en todo lo que es el engranaje futbolístico y siempre va a caber la posibilidad de que, como hacía él como jugador, cuando la situación en salida está atascada, luego sí uno de los interiores puede bajar a recibir el balón, pero no de entrada, repito, insisto, imprescindible en Xavi, básico en Xavi. Estos dos jugadores son fijadores en la parte inicial del juego, no son receptores, sino que lo que hacen es un rol posicional. A partir de ahí ya hemos sacado el balón detrás, se ha sacado y aquí es donde vienen los cambios importantes. Construcción del juego. Una vez uno de los centrales ya ha pisado campo contrario, puede ser uno de los centrales o incluso lo hemos visto
y aquí vamos a ver toda una serie de imágenes que voy a trasladar en este vídeo, vamos a ir viendo del Al-Sadd, puede ser uno de los centrales, el que se quede en el medio del campo puede ser uno de los laterales. La cuestión es que se busca la superioridad, este es el matiz que está haciendo Xavi últimamente, cerrar con 3 y la incorporación de un defensa central o lateral aquí en el medio del campo para generar la superioridad de 4. A partir de aquí ya es tarea del jugador. Normalmente va a haber un 3 contra 4. Incluso puede haber un 4 contra 4 dependiendo del rival, pero estos son situaciones que con el delantero centro bajando ligeramente, con la incorporación ligera de un lateral, aquí son situaciones de superioridad, sea un caso o el otro, que estos jugadores deben resolver en base al hombre libre. Normalmente la norma relativa es quien salta presión abandona a un jugador para ser línea de pase. A partir de aquí se tienen que resolver estas facetas del juego para la construcción en esta zona 2. Aquí es muy importante el talento del jugador. En el caso del Al-Sadd normalmente es Cazorla quien viene un poco a recibir un poco más para que, eso sí, importantísimo, insisto, otra vez, repito, estos dos jugadores, hay dos jugadores que vienen aquí en este cuadrado, en esta especie de rombo, pero dos jugadores que son fijadores, que siempre tratan de recibir a la espalda de la línea de medios, para poder recibir entre líneas y luego hacer la jugada definitoria. Pero así se trata la construcción del juego. Y luego la última fase, la fase atacante, vamos a fijarnos, extremos han estado abiertos toda la jugada, es imprescindible para mantener la defensa ancha, la defensa rival, se mantienen ahí, salida cerrando con 3, los laterales no tienen recorrido, a no ser que sea una situación muy favorable y pueda subir y a partir de aquí el extremo con balón pueda tirar para adentro, pero normalmente extremos súper abiertos, juego de posición puro, estos dos aquí, y promover las situaciones de 1 contra 1 para los extremos. Cuando el balón llega a banda, una de las dos bandas, aquí ni el 9 ni el interior, ninguno de los dos se acerca, dejan espacio para el cara a cara individual con espacio y tiempo. El 9 se queda en zona de remate, el otro interior puede tener de soporte, el interior del lado, el mediapunta del lado normalmente dando salida, y el otro mediapunta, como decimos, o de soporte o incluso podría entrar de segunda línea, pero extremos siempre abiertos. El extremo contrario aquí sí puede cerrar un poco para entrar a zona de remate, pero si el juego bascula, nuevamente se abre. La misión del extremo, ¿qué es? Jugarse siempre el 1 contra 1, siempre y cuando tenga situaciones de favorabilidad. Si no, balón otra vez atrás y rápidamente, lo más rápido posible, a la otra banda para promover esta situación. El 9 siempre con movilidad para acabar rematando. Vamos ahora al aspecto defensivo, vamos a la presión, porque ¿cómo presionan los equipos de Xavi? ¿Cómo lo está haciendo el Al-Sadd? ¿Cómo le gusta que sea? Pues lo hace de una manera intermedia, es decir, presión alta, eso primero del todo, pero vamos a situar aquí una defensa, por ejemplo, una defensa de 4 con medio campo del 3. La característica principal es que esta presión alta se realiza en intermedias. ¿Qué quiere decir eso? Que todos los futbolistas se sitúan en medio de una línea de pase, en medio de dos jugadores. Tenemos aquí los dos extremos de referencia, tenemos lateral central, los dos extremos se sitúan justo en intermedias para que el delantero centro se sitúe también a sí mismo entre los dos centrales. Emparejamiento del medio del campo, emparejamiento puro, si juegan con doble pivote 2+1, emparejamiento alto, si juegan al revés, uno de los dos se avanza y el otro queda con el otro futbolista, con la otra marca, haciendo 2+1, pero este es el emparejamiento. Cuando el rival vence el ataque a un lado, evidentemente el extremo ya va emparejado, el 9 trata de acosar al central para que no se pueda volcar de nuevo el juego y el otro extremo pues claramente cierra un poquito más, pero se parte siempre en intermedias, eso sí, en una opción alta. Es verdad que normalmente no aprieta al primer pase, sino que
en esta posición intermedia, de alguna manera, el Al-Sadd, lo que le gusta a Xavi es invitar al rival a que realicen ese primer pase, a que no haya un desplazamiento largo con el cual pueda tener más problemas el equipo, sino que una vez ha habido este primer pase, luego se activa, se avanza en líneas y siempre en intermedia se trata de empezar la presión. Cuando esta presión no ha sido efectiva y se pasa a fase de repliegue, el Al-Sadd o a Xavi, en esta estructura de 4-3-3 defensiva, provoca que el dibujo vaya a un 4-5-1, es decir, la línea de 4, que como hemos visto en fase atacante, uno de los defensores pasa al medio del campo, pero en defensa vuelve al repliegue, y aquí es donde esté el medio del campo de 3, se emparejan con marcas, trabajo de los dos extremos para atrás, con lo cual 4, 5 y un poco descolgado. Puede ser, hay un poco más de margen para uno de los dos extremos en función de la jugada de ataque, de la transición ataque-defensa. Si el ataque ha sido por una de las bandas y ha cogido uno de los extremos un poco más arriba porque es quien ha producido la jugada, o que la jugada ha acabado por la otra y está un poco más arriba, hay un poco más de margen, pero uno de los extremos tiene que cerrar siempre obligatoriamente, así que 4-5-1, 4-4-2 en casos muy particulares. Así es como lanza la presión a Xavi, como le gusta hacerlo, cómo le gusta replegar, cómo lo está haciendo el Al-Sadd, su equipo, y así podéis tener a grandes rasgos cómo le gusta el fútbol, cómo lo enfoca. Ya vemos una opción muy ofensiva, muy suya, muy con sello propio. Por lo que hace a la estrategia, no se aprecian, se aprecia trabajada, pero no se aprecian grandes jugadas ensayadas, Acostumbran a hacer en ataque una en la que van 3 más 2 a remate, 2 arrastran al primer palo, 3 se van atrás, puede haber variantes, otras veces son 3 más 2 que van atrás, pero son jugadas bastante convencionales. Por lo que hace a la defensa es marcaje mixto, hay uno liberado y luego Xavi ordena las marcas en función de los rivales, en función del potencial aéreo a los otros futbolistas, pero podríamos decir que es un tratamiento trabajado, obviamente, pero que no es extraordinariamente complicado. En este sentido, el sello de Xavi también está presente en todas las fases del juego, tanto para el ataque como para la defensa. Seguiremos atentamente al Al-Sadd, seguiremos la trayectoria de Xavi, aunque como sabemos su manera de ver el fútbol, por ahí van a ir los tiros, esté en el equipo que esté. Obviamente, si está en un equipo de mayor calidad, podrá tener muchos más argumentos para plasmar su idea de mejor manera. Y nada, si os ha gustado este vídeo, como siempre, darle al like, suscribiros si es que no lo estáis aún, si ya lo estáis, recomendar el canal entre vuestros amigos futboleros, vuestros conocidos, os lo voy a agradecer más porque aquí se habla de fútbol y entre todos los que amamos este deporte tenemos que intentar hacer que esto crezca, que esto suba. Así que muchísimas gracias y sobre todo, os espero en el próximo vídeo. ¡Hasta luego!